Para no olvidar, un podcast donde analizaremos los crímenes de Estado. Les damos la bienvenida el día de hoy. En la construcción de la memoria colectiva, la búsqueda de la verdad, la lucha incansable de los familiares y las víctimas por el reclamo de la justicia, la verdad, la reivindicación de las víctimas por crímenes cometidos por el Estado, sea por acción o omisión, la importancia de la justicia, la reparación integral, garantías de no repetición, la memoria colectiva, en la construcción de una Colombia en paz y con justicia social. El Estado debe ser garante de derechos y protección hacia sus ciudadanos. En Colombia se ha perpetuado el conflicto armado más antiguo del hemisferio. Por muchos años se utilizó el discurso del enemigo interno, que se creó para impedir el acceso del comunismo en América Latina. En Colombia no solo se utilizó para combatir a las guerrillas, sirvió para estigmatizar a las minorías, a las mujeres, a los movimientos sociales y a todos los que fueran diferentes o pensaran diferente, dejando una sociedad fragmentada. Somos el segundo país con mayor número de desplazados internos en el mundo, solo superados por Siria. La Jurisdicción Especial para la Paz reveló la triste cifra oficial que durante los años 2002 y 2008, 6.402 personas fueron presentadas como bajas en combate en todo el territorio. En realidad eran personas muertas ilegítimamente, perteneciente a la población más vulnerable del país. ¿Quién dio la orden? Moviset, un movimiento social en el que confluye procesos organizativos de víctimas de crímenes de Estado, nace en el año 1996, cuando varias organizaciones de derechos humanos deciden conformar el proyecto Colombia Nunca Más, en torno a los crímenes de lesa humanidad, iniciativa que impulsó la labor de investigación, creación de metodologías y análisis de información sobre crímenes de Estado cometidos a lo largo y ancho del país. Pero es hasta el 25 de junio del 2005 que se consolida formalmente el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, con la presencia de más de 800 delegados y encuentros regionales de diferentes ciudades de Colombia. Los ejes principales que reivindican las víctimas son la transformación histórica de nuestro país, por medio de la lucha frontal contra la impunidad y las violaciones de derechos humanos. Luchan por los derechos de las víctimas a la verdad histórica, a la justicia y a la reparación integral. La organización de sobrevivientes de estos crímenes y familiares de víctimas que luchan en contra de la impunidad, buscando la memoria histórica, la justicia y la reparación integral. El reconocimiento que la única salida del conflicto interno es el diálogo. Exigencia para que se reconozca a las víctimas como sujetos políticos y se den las garantías de no repetición. Para ello se requiere una verdadera democracia en la que se garanticen los derechos a la oposición, a la organización y al disenso. Para no olvidar, nos acompaña Iván Sánchez Acuña, historiador de la Universidad de Córdoba, España, máster en Cultura de Paz y Relaciones Internacionales. Actualmente está realizando su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba. Cuenta con varias estancias de investigación en la ciudad de Bogotá, en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Su tema de investigación versa sobre el posconflicto en Colombia. Sus principales ejes de investigación están basados en la memoria histórica, la justicia transicional y la defensa de los derechos humanos. Iván, quiero agradecerte por aceptar la invitación a este espacio de reflexión. Muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que las veces que he ido a Colombia fueron a partir de la pandemia y la gestión del COVID, por lo que no es fácil acceder a la documentación y ver Bogotá en su día a día normal, pero estoy muy feliz de haber empezado mi investigación, mi tesis doctoral, y agradecer también a ti, obviamente, Carolina, por el interés en estos temas y en esta temática. Iván, me gustaría que nos contaras
¿Cuál es la importancia de la apropiación colectiva del pasado histórico para la construcción de la democracia? En mi opinión, considero que la apropiación colectiva del pasado histórico implica que la sociedad civil se involucre activamente en la interpretación y reinterpretación de la historia, cuestionando las narrativas oficiales y buscando diferentes perspectivas y voces. Al utilizar el pasado histórico como base para la construcción de la democracia, se busca promover la memoria colectiva y mecanismos de lo que se conoce la justicia transicional, como valores como la verdad y la reconciliación. Esto implica volver al pasado, reconocer y recordar los eventos traumáticos como dictaduras, conflictos armados o violaciones de derechos humanos para garantizar la no repetición de estos hechos. En resumen, como valores democráticos, la apropiación colectiva del pasado implica construir una sociedad más justa y equitativa. Uno de los aspectos fundamentales de cuestionar las narrativas oficiales es analizar críticamente la versión promovida por las instituciones, por las autoridades que detentan el poder. ¿Cómo podemos cuestionar estas narrativas? En primer lugar, implica la investigación y la búsqueda de fuentes alternativas. Buscar fuentes de información como testimonios de personas que presenciaron estos eventos históricos, investigaciones académicas, documentos desclasificados, archivos históricos. En otras palabras, comparar y contrastar diferentes perspectivas para obtener una visión más completa y objetiva. Otro factor de esta cuestión de la narrativa sería analizar los intereses y sesgos, es decir, examinar los intereses políticos, económicos o sociales que podían haber influido en el relato, en la creación de esta narrativa. Nos debemos preguntar quién se beneficia o quién se perjudica con esa versión de la historia. Como digo, cuestionar la narrativa oficial requiere una contextualización histórica que desarrolle los eventos y evaluar si la narrativa oficial refleja adecuadamente las complejidades y contradicciones de este periodo. La diversidad de perspectivas implica buscar las voces y testimonios de diferentes grupos sociales y étnicos, así como la minoría o grupos marginados que pueden haber sido excluidos o silenciados en la narrativa oficial. Es muy importante, por lo tanto, la importancia de incluir y dar voz a todas las partes involucradas en estos eventos. Por último, participar en las discusiones y debates con otras personas interesadas, escuchar diferentes opiniones, ayuda obviamente a ampliar tu perspectiva y a cuestionar de manera más efectiva las narrativas oficiales. Los movimientos sociales a lo largo de la historia han creado cambios significativos en las sociedades. Iván, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel de Movicet en el posconflicto en Colombia? La sociedad civil y los movimientos de víctimas desempeñan un papel fundamental en la memoria histórica. Estos actores tienen como objetivo principal visibilizar y dar voz a las víctimas, promoviendo la justicia, la verdad y la reparación. En concreto, desde Movicet, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, yo personalmente destaco la lucha por los derechos de las víctimas y la lucha frontal contra la impunidad, en especial por los crímenes de Estado perpetrados por su estructura militar, por los agentes del Estado. Los principales aportes son varios, puesto que llegan desde investigaciones a recopilación de documentos y testimonios que obviamente ayudan a documentar hechos y a preservar lo que se conoce como la verdad histórica
pero también son clave en la promoción de las políticas estatales y leyes de memoria histórica. A través de la movilización social y la presión política, estos actores, que son la base de la sociedad civil, pueden influir y presionar para adoptar medidas necesarias. También pueden abogar por la creación de comisiones de la verdad, apertura de archivos y la promoción de investigaciones imparciales. Gracias, Iván, por la construcción de un debate centrado en las víctimas. Le damos la bienvenida a Juan Pablo Llazo, politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en gobiernos, gerencias y asuntos públicos. Actualmente cursa su posgrado en gobiernos y políticas públicas. Juan, quiero agradecerte por aceptar la invitación el día de hoy a este espacio de reflexión. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el papel de la movilización social en el reconocimiento de los crímenes de Estado en el marco del conflicto armado colombiano? Buen día, Carolina, y buen día a todos los espectadores de Para No Olvidar. Como lo mencionaste al inicio de esta entrega, Colombia ha adolecido y adolece todavía del conflicto armado más antiguo del hemisferio. Este conflicto tiene múltiples características, entre tantas me gustaría mencionar una, la cual a mi juicio se relaciona con uno de los objetivos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y es el hecho de reconocer y comunicarle a la sociedad que el Estado colombiano también ha sido un actor perpetrador del conflicto, bien sea por acción o por omisión. Este reconocimiento parece básico, pero como sociedad desconocemos esta característica. Entre tantos motivos, es por eso que hoy por hoy el papel y el accionar de la Justicia Especial para la Paz ha traído consigo tantos retos en un contexto en el cual la sociedad y, debo decir, la justicia tradicional colombiana había estado relacionada y preparada para enfrentar y tratar de entender crímenes por parte de los demás actores, bien sean los grupos guerrilleros o la existencia de grupos paramilitares, pero por supuesto había dejado de lado el esclarecimiento de los hechos perpetrados de manera histórica por parte del Estado. Este último elemento particularmente porque, como tú también lo mencionaste, la política de Estado en relación a la existencia y al accionar de grupos armados al margen de la ley había sido pues una política de combate, una política guerrerista, protagonizada, entre comillas, defendida por la fuerza pública del país. Entonces debo decir que el poder no estaba, y debo decir que todavía no está dispuesto a asumir las responsabilidades que en el marco del conflicto armado les corresponde. Por supuesto existen avances en grandes temáticas, por ejemplo, en términos de ejecuciones extrajudiciales o los mal denominados falsos positivos. No obstante, continuamos con un registro amplio y escandaloso respecto a los crímenes de la fuerza pública en los territorios que continúan sin verdad, sin reparación, y de manera lamentable las dinámicas en estos territorios siguen sin atender al principio de no repetición. En este contexto, la movilización social que llevan desarrollando los grupos organizados de la sociedad civil, especialmente los que defienden y los que agrupan las víctimas de crímenes de Estado, tienen una relevancia especial. Entre otros tantos motivos, ahora no solamente se está definiendo la justicia y la verdad en los estamentos de la Justicia para la Paz, sino simultáneamente el país, desde antes de la firma del Acuerdo de La Habana, venía adelantando procesos de construcción de memoria histórica, reitero, desde la misma sociedad civil, desde la base social, y no propiamente como una política de Estado. No obstante, estas iniciativas de construcción de memoria histórica, por supuesto, están directamente relacionadas con el esclarecimiento de los hechos y la consecución de la verdad. Una verdad que desde antes ya había sido comunicada a través de la movilización social por parte de estos movimientos, y es el reiterar y el comunicar el hecho de que el Estado colombiano también es parte del conflicto como un actor. Yo diría que ese es uno de los cambios más significativos del posconflicto, y es el hecho de que por política el gobierno colombiano también
ha tenido que prestar las herramientas, los espacios y, por supuesto, los presupuestos para facilitar la construcción de la memoria histórica en el país, reconociendo los ejercicios y las iniciativas de memoria histórica que ya se venían desarrollando desde los territorios, y es el comunicar esa verdad que ya venían comunicando años atrás grupos como el Movise, y es el hecho de, como lo mencioné, reconocer y concebir al Estado colombiano como un actor partícipe del conflicto. Además de la movilización social, ¿qué otras acciones han desarrollado los movimientos sociales, particularmente los que agrupan los movimientos de víctimas de crímenes de Estado? Yo diría que la movilización social es más bien una manera de manifestación de los movimientos sociales, más no es la única. Como te mencionaba, en Colombia de manera histórica ha existido una narrativa imperante y hegemónica que comunica que solamente los actores paralelos al Estado fueron perpetradores de crímenes en el marco del conflicto armado. Por eso uno de los mayores aportes de la movilización social es traer consigo al debate nuevas narrativas que, entre otros elementos, comunican la responsabilidad del Estado, comunican la historia de las víctimas de crímenes de la fuerza pública, pero además comunican las acciones que en el ejercicio de su organización han tenido y han desarrollado los movimientos sociales. Hablo particularmente de las acciones de construcción de paz que han desarrollado los territorios, que han desarrollado con la intención de reconstruir el tejido social fracturado ante las manifestaciones del conflicto armado en los territorios. Hablo de las acciones en las cuales, de manera valiente, los movimientos se han presentado de manera colectiva ante tribunales internacionales, exigiendo verdad, reparación y no repetición. Esto ante la poca atención y acción de los estamentos nacionales, y en términos generales hablo de las acciones o de las capacidades que han tenido que desarrollar las comunidades para reconfigurarse, para volver a construir maneras de vivir en sus territorios de manera posterior a los efectos del conflicto armado en sus territorios. Entonces, la movilización social es uno de los tantos mecanismos que han tenido que desarrollar los grupos de víctimas, pero por supuesto no solamente es la movilización social, sino las acciones que desarrollan en su cotidianidad estos movimientos con la intención de reconstruir nuevas maneras de vivir en sus territorios, pero por supuesto exigiendo verdad, reparación y no repetición a los hechos por los cuales se configuraron y se configuran hoy como víctimas de crímenes de Estado. Muchísimas gracias, Juan, por unirte a este espacio de reflexión que tiene como finalidad la contribución que tienen las víctimas de crímenes de Estado en la reconstrucción de la verdad, la memoria histórica, la justicia y la no repetición para llegar a la tan anhelada paz total en Colombia. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por promover estos espacios en los cuales surjan debates que nutran este contexto y esta temporalidad tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Para No Olvidar. Los esperamos en una próxima ocasión.